sea que primero estuvo, digamos, en el siglo XVIII y XIX, estuvo el pensamiento racional y empírico, donde Augusto Comte y otros filósofos positivistas, el positivismo es cuando dice yo creo solo lo que veo y toco. Y el iluminismo solo decía que solo tenía valor lo verificable científicamente. En esa época, saliendo después del Renacimiento, se estaba preparando, digamos, fertilizando el terreno para que las ideas nuevas resurjan, como es la parapsicología y la doctrina espírita, que dieron los primeros, fueron primero dar el puntapié para estudiar seriamente fenómenos que no se entendían hasta ese momento. Imagínate en la época del barco a vapor, donde todavía no existía la electricidad. Para vos, que se prendiera un foco de luz sin entender que la electricidad existía, y era, según tu cabeza, o era algo malo o era algo bueno. Por eso es como los aborígenes, cuando todavía no... Me acuerdo cuando dicen que cuando el Colón llegó, traían los espejos. Y los aborígenes se miraban y creían que era brujería o era, no sé, algo... Tenían prejuicio de qué es lo que estaban viendo ahí. Claro. No Entonces, y creían. eso a nosotros nos sucede lo mismo naturalmente cuando evolucionamos. Fíjate, tú eres niño y creías en Papá Noel, los Reyes Magos, la cigüeña, la hada madrina. Sí me habré quedado esperando a los Ujú. camellos hasta que me dormía y después aparecían los regalos. Bueno, Pero a ver, esto es un proceso natural que nosotros al estudiarlo te das cuenta que no podemos desvalorizar lo que en un momento nos servía y ahora ya no, porque tenemos otros conocimientos. así, o sea que se puede decir que en el siglo XVIII, con el positivismo y iluminismo, fue una etapa precientífica de todo esto que se vino elaborando después, a posteriori. Así es, porque fíjate que Allan Kardec, que era un pedagogo que pertenecía a la Real Academia de Francia, él lo invitaban a que, porque se había producido una moda, se llamaba la danza de las mesas o la mesa giratoria, y todo el mundo lo hacía como un pasatiempo. Y cuando a él lo invitaban, él decía, no, no, yo soy científico. Y insistieron tanto que, bueno, él accedió a eso, a esas prácticas. Y fíjate que una medium es la persona que percibe, ¿no? Hoy en día, bueno, ya se entiende, son los canalizadores, ¿no? Sí, está Pero más naturalizada la terminología medium. terminología. Y una medium le dice a Jan Kardec, le dice el diálogo que ella había tenido con su esposa en la casa. Y eso le llama la atención a él. Por eso es que vean por Netflix la película Kardec, ahí está bien recreado la época en que él estaba como científico, estaba incursionando en estas cuestiones para ver si valía la pena ocuparse de ella o no. Y a la par, Rajesh Chech, el creador de la parapsicología, un premio Nobel de Medicina, él le atribuía los fenómenos todo a la mente, al inconsciente, al subconsciente. En cambio, Kardec fue el primero que hablaba de otras dimensiones, que después Einstein, cuando, perdón, Sigmund Freud, cuando muere, decía, me gustaría, si yo reencarno, volver a estudiar los fenómenos paranormales, porque ya estaba haciendo auge en el mundo estas cuestiones que como habíamos pasado ya la Edad Media, ya no teníamos tanto ese prejuicio de... Hoy es como que nos damos el permiso de estudiar más, ¿no? Y cuestionar las cosas. O sea, que en 1857, cuando Kardec empieza a darle el aspecto, la seriedad científica a todos estos fenómenos que nos relacionan con el mundo espiritual, a eso te referís, que con Sí, Kardec, con el espiritismo, empezó la parte científica de estos sí, fenómenos. es el primero que da el puntapié, porque después empiezan a surgir en el siglo XX lo que es la psicología como ciencia, la física cuántica, la neurociencia. Hoy en día tenemos un montón de corrientes psicosomáticas, psiconeuroendocrinología, que hoy estamos, esto también quizás vamos a tocar estos temas, porque están abordando los registros akáshicos, constelaciones familiares, todas esas cuestiones que todo conspira a que todo está conectado. Yo digo, yo le llamo internet espiritual, porque todo es energía y nada está suelto. Y esa es la conciencia grupal que estamos despertando y ya no está en el ámbito de la creencia en sí, sino en el ámbito del pensar. Una cosa es creer, creer es, es algo que uno elige por una cuestión de más que nada emocional, creo o no creo, un acto de fe. En cambio, pensar requiere un esfuerzo. Y no todos quieren pensar, porque hacer un esfuerzo es razonar, asociar, deducir, inducir, es como que necesitamos dar tiempo y trabajo y esfuerzo.
por eso hoy en día hay gente muy creyente y quizás haya pocas pensantes, pero necesariamente estamos pasando de las eras de las creencias a las eras de los conocimientos. Y bueno, me están diciendo acá por Face que bueno, sigue sin escucharse el programa. Bueno, ya seguramente van a arreglar la dificultad técnica. Están preguntando si alguien escucha. Bueno, George, entonces, ¿qué tiene que Siglo ver XX, estamos con el el siglo siglo XX? XX. Exacto. Sigmund Freud, que estudia el inconsciente, él es el primero que habla del aparato psíquico, el yo, el superyo, el ello, y después su discípulo Carl Jung, psicólogo suizo, él habla del inconsciente colectivo, que son todas las ideas, todos digamos, las creencias que comparten las comunidades, y bueno, eso se les llama arquetipos. Y él le atribuye a todo que tenemos muchos conocimientos adquiridos por el solo hecho de compartir en una comunidad con creencias bueno, que no. Sí, actualmente la psicología, porque yo estudié un año de psicología acá en la Barcelona, y me enseñaban que los arquetipos ahora son muy vigentes. Es una forma de interpretar lo que le pasa al ser humano. Mi pregunta es si esto tiene que ver con esto de comprobar que la vida sigue viviendo después de la muerte física. Porque si bien Allan Kardec dio el principio del aspecto científico de esto, todas las otras ciencias que aparecieron después, la parapsicología, la psicosíntesis, fueron aportando a esta investigación seria de que el espíritu sigue viviendo después de la muerte física. Sí, sí, sí. Por eso es que cuando Einstein, con la física, la teoría de la relatividad, Stephen Hawking, cuando habla de la materia oscura, los agujeros negros, todas esas cuestiones que parecieran de que en un momento fueron ciencia ficción, hoy en día se están cuestionando. Cada 25 años aproximadamente se recicla todo el conocimiento. Eso se llaman saltos cuánticos. Por ejemplo, este celular que yo tengo en mi mano, si yo le muestro a una persona 50 años atrás, o 60, que no conocíamos el teléfono, y le decía que yo hablaba con una persona que estaba a miles de kilómetros, que el mensaje viene por el aire, era cosa de loco realmente. Lo que yo le llamo telepatía tecnológica. Nosotros tenemos muchas experiencias en la Guerra Fría, los soviéticos y los rusos invirtieron millones de dólares para hacer todas esas experiencias que la misma parapsicología estuvo abordando, la visión remota, los detectives psíquicos, cuánta gente en el mundo está abordando ya hace años esta temática, y hay mucha gente que ni siquiera ha escuchado que eso existe, y podríamos decir que la telepatía en el año 2014, unos grupos de británicos, por darte algunos ejemplos, ¿no? Ya han hecho telepatía a través de computadoras. Y puedes decir, ¿cómo es posible? Sí, hasta se ha detectado, se ha podido poner electrodo en la cabeza a una persona, decirle que piense algo, y la computadora transforma esos estímulos eléctricos en imágenes en la pantalla de una computadora. Como un pensamiento influye en un aparato electrónico. En los años 60 surge la que se llama la ciencia de la conciencia. Se ponía un aparatito que sacaba números aleatorios, unos y ceros, y le decían, tú concéntrate para que salgan más unos, por ejemplo. Y la persona se concentraba, supuestamente, y empezaban a salir más unos. ¿Cómo es el famoso Bluetooth que hoy no entendemos? Cuando uno hace el Bluetooth de un aparato electrónico a otro electrónico, lo entendemos, nadie se asusta. Ahora, cuando uno lo hace desde lo mental hacia un equipo electrónico, wow, es como si fuéramos que estuviéramos descubriendo la pólvora. Pero en realidad no, es lo mismo, porque nosotros somos una entidad biológica, yo digo holográfica, que nuestro sistema nervioso maneja. Electricidad, magnetismo, siempre están juntas, y elementos químicos. Entonces, físicamente somos una pila, por decirte así. Por eso los curas sanadores, el reiki, famoso reiki, en la doctrina espírita le llamamos los pases, dejó de ser fantasioso este tema de la energía. Cuando uno lo experimenta con una persona que vos te juntas y te cae bien o te cae mal desde una, y vos decís, ¿qué es eso? ¿Por qué me cae bien cuando recién yo la conozco? ¿O por qué me cae mal? Cuestión de química, decimos, cuestión de feeling. Y bueno, eso es la percepción que uno tiene intuitivamente cuando ya las máquinas están detectando. Un día vamos a hablar de toda la tecnología al servicio de la
espiritualidad, cómo están detectando esa energía que está en juego, porque todo es energía, ¿no? Y hay información. Bien, entonces recordemos a la audiencia que ¿Hay audio o no hay audio? la espiritualidad siempre estuvo presente, solo que bueno, que el fenómeno humano, la evolución del fenómeno humano fue creando necesidades propias de su tiempo, ¿no? Entonces se puede decir que lo que actualmente está como ofrecimiento para entender lo que pasa espiritualmente, que tenemos un espíritu y que seguimos viviendo después de la muerte física, todo partió de una necesidad básica de entender y de querer integrar todos estos conocimientos que fueron produciéndose en el tiempo, ¿no? Así es. Fíjate que cuando surge la neuroteología, fíjate, empezamos a unir los campos del saber. La neurología estudia las neuronas, ¿no? Y la neurona es estudiar la actividad eléctrica y magnética que tiene nuestro sistema nervioso. Juntando la teología, la espiritualidad, llevando el espíritu al laboratorio, como decimos, empezó a darse cuenta, como, bueno, surge la psicología transpersonal. En Dinamarca, con Stalis Grof, y fue un grupo de psicólogos que se dieron cuenta que vale la pena estudiar la conciencia, porque no se sabe qué es lo que es. El pensamiento, el afecto, nunca una reacción química pudo explicar la creatividad, la intuición, la poesía, o sea, estas cosas extrafísicas, le llamo yo, que no tienen asidero cuando nosotros tenemos una ciencia materialista que solo ve lo material y llega hasta el átomo, hasta las partículas subatómicas. Sin embargo, el acelerador de partículas, que está de Francia y Suiza, tiene a 27 kilos, digamos, es un acelerador que hace, digamos, generan protones a altas velocidades para que se choquen, y en algún momento cuando se chocan están las computadoras para detectar la cantidad de partículas subatómicas, cientos de partículas, y ahí está la partícula de Dios, el gravitón, la cantidad de partículas subatómicas que aparecen de la nada y desaparecen en milésimas de segundo. Eso es lo que se está estudiando, el origen de lo que nosotros decimos materia, cuando en realidad es todo energía. Materia, fíjate, cuando vamos a la ecuación de Einstein, dice que la energía es igual a masa por aceleración a velocidad al cuadrado. Entonces, energía es igual a masa, o sea, es las dos caras de la misma moneda, energía y masa. Masa sería energía concentrada y la energía es masa desconcentrada. Estamos hablando de que todo está en todo y estamos dándonos cuenta. Hoy en día se habla de la mata y los campos morfogenéticos. Eso lo vamos a ir viendo quizás en las otras clases, donde estamos llegando al siglo XXI y a mí me llama la atención, hay una conspiración de que los científicos están armando la teoría del diseño inteligente. Así se la conoce, porque estamos, por ejemplo, antes se preguntaba, ¿tú eres creyente? No, por favor, soy científico. Y hoy en día le preguntamos, ¿tú eres creyente? Claro, soy científico. ¿Por qué? Porque las mismas Cambió el paradigma. Cambió el paradigma. Las mismas personas que piensan y tienen la inquietud de razonar, pero no es el Dios de la religión en sí, es un Dios, porque fíjate, yo te pongo un ejemplo. Un reloj despertador, esos grandes que teníamos, ¿te acuerdas? Esos con patitas, con Sí. esos bien, bien grandes, ¿no? El digital. Tú lo desarmas a ese reloj, como la del afecto, como de querer seguir viendo a un ser que falleció, como querer conectarse para ver si está bien o no, mal. ¿Cómo es esa cuestión de entender? esta historia que hemos tenido como humanidad fue un largo viaje donde fuimos fusionando los conocimientos antiguos y modernos. Hoy en día tenemos la tecnología que, por ejemplo, que parece ciencia ficción. Un radar, fíjate, en la Primera Guerra Mundial el radar captaba de antemano lo que no se veía. En la Segunda Guerra Mundial, fíjate, pareciera fuera negativo, se descubre la computación, la computadora, los transistores. Entonces, estamos viendo que inexorablemente la evolución es inevitable. Cuando una persona quiere razonar y pensar, yo le llamo fe razonada a eso, ¿no? Cuando una persona quiere darse el permiso de empezar a estudiar, a cuestionar, que es el término que usan los científicos. Fíjate, el método científico consiste en observar un fenómeno, luego armar hipótesis, conjetura, bueno, evidencia, hipótesis, luego, si no se puede comprobar lo contrario, se arma una ley
y para la ciencia eso es verdad. Sin embargo, las ciencias duras, con el tiempo se reciclan. Todo lo que creemos siempre. ¿Por qué? Porque siempre va a haber más conocimiento que superan esos hechos. Se llama crisis paradigmática, donde se empieza a replantear todo lo que se tenía como verdad, entre comillas. Entonces, con mucho respeto hacia los sabiondos, los que creemos saber todo, la inteligencia en nuestro mundo es muy limitada, aún sabiendo mucho. Quien decía, solo sé que no sé nada, ¿no? El Sócrates. Así es. Porque te estás reconociendo que cuanto más sabemos, somos más conscientes de la cantidad de cosas que no sabemos, empieza la humildad a querer buscar, bueno, se le da la luz a los humildes y se le niega a los soberbios, como decimos, porque la misma actitud te hace que no te permita avanzar. Si yo juego, vamos, yo creo que ya sé todo, esta actitud me cierra y me impide observar, me impide cuestionar, reflexionar, porque yo ya sé todo. En cambio, cuando una persona es humilde, por decir, o reconoce que hay muchas cosas que no sabemos, se empieza a dar el permiso de investigar, de cuestionar, de reflexionar, hacer su propio camino, ¿no? Su propio proceso. Por eso las ideas no se imponen, se exponen. La idea no tiene, no tiene espacio, no tiene en la No, no cabeza, ocupa no lugar. ocupa lugar. Y es increíble cómo estamos yendo hacia la complejidad, la velocidad y lo abstracto, porque estamos ya entrando a otras dimensiones que ya no es lo real esto. Fíjate, la física cuántica con la teoría de cuerdas ya está estudiando 11 dimensiones. Y es una de las ramas de la física, se llama la física de las posibilidades, que a mí me fascina la física cuántica, y estamos hablando de algo que la misma ciencia se está replanteando. En la época de Einstein, él decía, bueno, sí, la física cuántica puede ser, medio se negaba, porque sabe entender que todo estaba conectado. Y hoy en día ya muchos científicos superaron, con mucho respeto a Einstein, gracias por su relatividad, pero estamos hablando hoy en día de la física cuántica, que es increíble cómo empiezan a cerrar las cuestiones y en poder entender un montón de fenómenos, como es la teletransportación, que ya está, podríamos hablar también de materializaciones, puede decir, wow, ¿qué es eso? Y la gente que escucha por primera vez estos temas, les pido paciencia. Yo voy a hablar lo más llanamente posible porque a veces me dicen que uso términos que no se entienden. Pero bueno, vamos a... Eso te iba a decir, porque hay gente que quizás nunca escuchó hablar de estos términos. Y te pregunto, ¿qué dirías vos a una persona que no tiene interés de abocarse a estudiar científicamente la espiritualidad? ¿Qué le dirías vos? Respetarla. Porque la ignorancia, con mucho respeto, todos somos ignorantes de cosas. Yo también soy ignorante de muchas cosas. Pero el que tiene la inquietud de investigación tiene el derecho de hacerlo. Ahora, el que no lo tiene, no hay ningún Ok, problema. y para aquella persona que tiene interés, porque se le murió un ser querido, quiere saber algo del mundo espiritual, ¿cuál sería el primer paso que podría dar esa persona que está con la necesidad a flor de piel? Bueno, para eso vinieron algunas corrientes, como es la doctrina espírita, que es una doctrina seria, que despierta las conciencias, y saca ese manto empírico y mágico que han puesto las religiones tradicionales sobre la espiritualidad. La doctrina espírita no toca la cuestión teológica, porque eso son, como te digo, son cuestiones ya de la propia religión. Sí invita a que la persona desde el libre pensamiento estudie, reflexione y tiene mucho conocimiento la doctrina espírita, que está mal vista por la sociedad, pues no sé por qué, por prejuicio y preconcepto, pero yo diría que se dé el permiso de entrar. Hay cursos online, cursos sistemáticos, donde la persona empieza como una escuela, primer grado, segundo grado, y de lo simple a lo complejo, de lo concreto a lo abstracto. Claro, porque antes éramos muy habitual de leer libros, ¿no? Hay muchos A libros mí me hermosos. gusta, sí. Sin embargo, ahora está todo digital, hay Digital. libros, audiolibros, hay tutoriales para sacarte la duda y poder mezclar la espiritualidad con la ciencia. Así es. Entonces, ¿qué le dirías vos a una persona que tiene prejuicios respecto a la espiritualidad? De que no me puedo comunicar con mi padre fallecido, que los dejemos en paz. Bueno, esa es la creencia, el folclore nuestro. Se supone que el alma o espíritu es algo que ya descansa. Ahora, si es energía, ¿cómo va a descansar la energía? Nosotros sostenemos que el teléfono está de allá para acá, no de acá para allá. Y muchas veces vamos a suponer que si ellos siguen viviendo, supongamos,
no van a querer comunicarse con nosotros, que somos sus seres amados, y decir no nos lloren, la vida continúa. De eso se trata, un poco de lógica y sentido común. Pero bueno, esto es un tema también que lo podríamos trabajar en algún lunes, por qué la prohibición de algunos hermanos que, bueno, Bueno, que se basan en esto de los deuteronomios, ¿no? En la Biblia. si tuvieras que recomendar un libro espírita a una persona que esté interesada, ¿Qué es el espiritismo? ¿De Allan Kardec o el libro de los espíritus? el libro de los ¿O qué es espíritus el espiritismo? de Allan Kardec. Porque Kardec fue un pedagogo, un educador, o sea, no era ningún improvisado. Y en esa época fue tan revolucionaria sus ideas que, bueno, yo digo que por la calidad de la idea que produce la revolución. Hoy en día no, hoy en día se respeta, somos unos locos bonitos, digamos así, y que, bueno, que pedimos respeto, así como respetamos, pedimos respeto, y aquel que tenga interés en el estudio, que lo haga, porque somos libres. ¿Cómo podrías definir al espiritismo, Jorge? ¿Cómo se define? ¿Cómo lo definió Allan Kardec al Es la espiritismo? ciencia que estudia origen, destino y naturaleza de los espíritus y la comunicación con ellos. Que hoy en día, como dije, la telepatía, les dijo, muchas tecnologías están, la transcomunicación instrumental, busquen por YouTube, TCI, transcomunicación instrumental. Muchos científicos electrónicos, químicos están abordando el tema de la mediunidad, pero a través de la comunicación electrónica, de computadoras, porque vuelvo a lo mismo, nosotros somos electricidad y magnetismo, los equipos electrónicos también son electricidad y magnetismo. Entonces, sea una persona, sea una máquina, los espíritus están buscando la forma de comunicarse también con nosotros. Y hoy Bien, en día estamos teniendo que un fenómeno universal, antiguo, natural, y no pertenece al espiritismo, los fenómenos espíritas. Pero la doctrina sí estudia seriamente estos fenómenos. Pero no es exclusivo, porque lo tenemos en muchas corrientes. Imagínate los evangélicos cuando entran con don de lengua, ¿no? Y empiezan con haber entrado catatónicos, ver visiones, y las reuniones carismáticas en los católicos, con mucho respeto, ¿no? Estamos hablando de un fenómeno universal que quien lo estudia sabe qué está manejando. Quien no lo estudia, bueno, sigue en el empirismo, en esta cuestión mágica o sobrenatural, que bueno, que no es el objetivo de la doctrina espírita, ¿no? entonces faltarían 10 minutos para terminar este programa. ¿Y qué podrías decirle, Jorge, a una persona que, repito, vuelve a sentir esa necesidad de estudiar seriamente, científicamente, la espiritualidad, llamándose espiritualidad a que el espíritu sigue viviendo después de la muerte física y si hay posibilidades de comunicarse con ella, ¿y cómo sería? Que haga su propio proceso, porque tenemos derecho a hacer nuestro propio proceso de aprendizaje. Cuando tú tienes la experiencia de la muerte de un ser querido, seguramente ahí viene la necesidad de entender si es que sigue el alma viviendo o no. Mientras no tengas esa necesidad, capaz no te moviliza. Porque a mí una vez una amiga me dijo, ¿y por qué ustedes hablan así y se comunican? Y yo le dije, ¿se te murió un ser querido? No. Ah, bueno. Cuando se te muere y tengas la inquietud, ven y conversemos. Yo no tengo la necesidad de convencerte de nada, le digo. Para mí el espiritismo me transformó mi vida, me dio paz, y creo que somos aves de paso. Estamos en la escuela de la vida con un guardapolvo que se llama cuerpo físico, que hay que cuidarlo, respetarlo. Y es una doctrina ética moral, porque de ahí es donde surgen. Yo creo que hoy en día tenemos crisis de valores. Las religiones siempre promulgan algo bonito, pero a veces los humanos no hacen acorde a lo que dice la creencia. Si cada uno se dedicara a su religión, que es sagrada, que es bonita, el mundo sería algo maravilloso, ¿no? Así, tengo entendido que acá en La Rioja hay muchos centros espíritas que estudian seriamente y científicamente la espiritualidad. Así es. ¿Qué podrías decirle a las personas que recién, quizás primera vez escuchan que el espíritu sigue viviendo, que puede comunicarse? ¿Qué le dirías? Que es un proceso natural, porque fíjate, hoy tenemos la inquietud, antes no, nos resignábamos, se murió y se murió. Hoy en día la gente se cuestiona, a ver, sigue viviendo mi padre y mi madre, ¿dónde está y cómo está? Y bueno, le preguntamos a una persona que no conoce estos conocimientos específicos, no va a tener respuesta, por supuesto. Resígnese, son designios de Dios y tal. En cambio, la persona que tiene inquietud y va a empezar a buscar. Y el espiritismo vino para consolar a las personas, tener esa posibilidad. Porque no todo es demonio, no todo es solo el Espíritu Santo.
tenemos, pues, como decir, no solo blanco y negro, hay grises también. Entonces tenemos que, si hay un Dios, vamos a suponer, ¿no? Si hay un Dios, vamos a suponer, si Él es bondadoso, no va a querer que los seres que nos amamos sigamos comunicándonos. Bueno, de eso se trata la vida, el sentido de la vida, que la doctrina espírita es un paradigma muy optimista, muy auspicioso. ¿Cómo definirías la mediumnidad? Facultad de percibir. ¿Y eso es una comprobación científica de que el alma sigue viviendo? Sí, sí. Cuando un medio te da datos, cosas privadas y que nadie más lo sepa, es algo que llama la atención. Y cuando vos tenés una reinformación a través de varios medios que no se conocen entre sí, también es una información, un método riguroso. Porque es como pueden estar adivinando, porque ojo, hay muchos que son chantas, que no, que cobran, mienten y salen por televisiones. Y cuando una persona tiene esas pruebas personales, que son íntimas, ahí es donde se comprueba la autenticidad del Bueno, fenómeno. qué interesante. Quizás la audiencia tenga muchas preguntas por hacer, pero bueno, hubo ya fallos técnicos que ojalá se arreglen para el próximo lunes, 21 horas. Estamos terminando, Jorge. ¿Cuál es tu último mensaje respecto a este programa de la espiritualidad desde la ciencia para invitarlos a que se conecten el próximo lunes a las 21 y poder quizás ver las diapositivas que habías traído para mostrar? ¿Cómo sigue este proceso? Que aquellos que tengan la inquietud, porque hay muchos que curioseamos a escondidas, no quieren que los vean, que les interese estos temas. Para cubrir esa necesidad interior, claro, de saber si el ahora, espíritu yo les sigue invito viviendo. a que se den ese voto de confianza y hagan ese proceso interno, porque acá las ideas no se imponen, como decíamos. La doctrina espírita se expone para aquel que quiera escuchar, el estudiar, investigar y que saque sus propias conclusiones. Primero comprended, luego creéis si queréis. La creencia la pone en segundo lugar, porque nosotros tenemos fe razonada y desde ahí es preferible rechazar 10 verdades antes de actuar una mentira. Imagínate esa rigurosidad con la que nos manejamos. Entonces, con mucho respeto hacia la credulidad y la incredulidad de las personas, que son extremos. Hay gente que cree todo y hay gente que no cree nada, no porque no. El término medio sería investigar, cuestionar, a sacar su propia conclusión. ¿Y cuál sería la relación entre este tema, la espiritualidad desde la ciencia, con el cristianismo? Es que son las bases. El mismo Cristo para nosotros fue un medium. Y más era clarividente cuando veía el cardumen. Él podía sanar con las manos, por la energía, Reiki. Bueno, nosotros llamamos pase. Y así era el medium de Dios. O sea, él vino a enseñarnos lo que nosotros estamos aprendiendo, vamos a aprender. No tendría sentido que Él venga a enseñar algo que no vamos a aprender nunca. Entonces sería que el espiritismo sería el cristianismo razonado, hecho ciencia. Es así. Entonces, para todas aquellas personas que estén interesadas, los invitamos a que lean el libro Los Espíritus, está en PDF por internet, o asista a un centro espírita para que empiece este proceso de aprendizaje científico de que el espíritu existe y sigue después de la muerte física. Pero vamos a abordar, como te dije, muchas corrientes, lo que es la psicología transpersonal de Maslow, que es del humanismo. Vamos a abordar lo que es las neurociencias, abordar también lo que es el diseño inteligente, la física cuántica. Vamos a abordar lo que son la psiconeuroinmunotecnología, cómo la mente, la palabra, la emoción y el cuerpo. Somos un combo. Mente sana, cuerpo sano, es viejísimo, la psicosomática, cómo las personas se enferman, todo lo que son los amuletos, por qué la buena suerte, la mala suerte, la simpatía y antipatía entre los seres. Todo eso lo explicaremos desde algo científico, ¿no? Bien, y última pregunta que me surge acá en la cabeza. ¿Qué le dirías a una persona que solo se basa en tengo que ver para creer? Porque esto de la espiritualidad es muy bonita, pero bueno, siento necesidades de estar conectados con mis seres queridos que ya están en este mundo. ¿Qué le dirías a esa persona que tengo que ver para creer? Es una necesidad que seguramente va a ir saldándose cuando empiece a entender. Fíjate que muchas veces los fenómenos para que se produzcan tienen que reunirse condiciones. No es soplar y hacer botella. A ver, esta noche va a comunicarse el espíritu y tal. No, los espíritus no están a nuestras órdenes, eso es ignorancia. Por eso hay que empezar a conocer, desburrarnos un poco. Quien conoce, entiende. Quien entiende tiene posibilidades de accionar desde otro lugar. Y se hace merecedor. Acá el que más conoce, más responsable es. No somos privilegiados. Entonces de eso se trata las leyes de la naturaleza. A una persona que no va a una escuela se le cierran muchas posibilidades si no sabe leer y escribir o hablar. Entonces de eso se trata con la espiritualidad también.
Bueno, y aquí estamos terminando, entonces último mensaje, Jorge, respecto a este tema para cerrar esta parte. Confiemos. Aquel que sienta la inquietud, está todo bien. Aquel que no le interese, está todo bien. Porque el mundo sigue girando y la evolución es inexorable. Bueno, entonces comunicamos a la audiencia que es todos los lunes a las 21 horas, va a estar este espacio de reflexión donde podrán preguntar, mostrar sus inquietudes también respecto al tema, la espiritualidad desde la ciencia. Muchas gracias por la atención en este espacio a Radio Libertad.